Bueno, y ya está aquí con nosotros para hacer esta hermosa sección, La Retropolítica, un programa que está gestionando nuestro excelentísimo presidente de contenidos general, todos los títulos pomposos que uno quiera, de la TV pública, de nuestra TV pública, en este ministerio que tenemos nosotros a cargo con todos los... Tenemos de todo, tenemos la parte de relaciones exteriores, tenemos la economía, tenemos la televisión pública, déjense joder. Bueno, acá lo tenemos a Mateo Rondi con nosotros, que nos trae temas que están en la boca de todos. Habemos papa. Habemos Papa, de una buena vez por todas. Al Quiero fin. aclarar algo con respecto a lo que estaban hablando. A ver, Escuchame a ver. atentamente. Que vos justo dijiste, Evi, esto de que hay mucha gente que se enteró hoy del hot sale. Yo me enteré hoy. ¿Viste? Literalmente me enteré hoy del hot sale. Justo hablando con alguien me dice, no, porque estoy viendo ahora de comprar con el hot sale. Y yo, ¿Cómo? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo ya? ¿Que termina hoy? No, hoy arrancó. Ah, ok, está bien. En realidad arrancó ayer. te Arrancó cuento. ayer. Ah, bueno. Termina Está bien, mañana. Hasta Termina mañana, no mañana. sé si hasta Sí, la pero noche creo después que se hacen puede. el Hot Week, así que tranqui, chicos. Está bien, bueno, vamos a ver. ¿Cómo es eso? Te dicen hot sale porque lo que trabajan es la urgencia y la escasez, pero Sí. después lo estiran hasta el viernes, dicen hot week, ya está. Ay, lo por favor. extiendan. Ah, bueno, Así bien, que bien. Igual no Hay se tiempo. duerman porque muchos tienen stock de verdad. Igual, ¿sabes Sí. que no sé qué? Ahora que lo pienso, no sé qué comprarme. No es que tengo algo urgente que comprarme, pero Wow, bueno. Qué bueno eso. aprovechar. Qué bueno, ¿viste? Hay que pensar, siempre hay algo. Siempre hay Hay que algo. aprovechar. Che, me encantó el comentario como para cerrar. Para que no se escuchó acá. Por favor. Sí, que Un Hechos comentario. Arcanos nos dice que le pregunte a los de los zapatos si aumentó o no el café. Bueno, trabajo para Fran después. Claro, porque decía, me invitan a un café cuando voy a comprar los zapatos, ¿viste? Sí, tenemos un tema con el café, sí. Y ahora tenemos un tema con el El Papa. Papa. Con el Papa, Papa. sí. Bueno, al final, bueno, como recién decía, ¿no? Habemos Papa, ya hay Papa. Primer Papa yanqui, primer Papa estadounidense en la historia. Viste que Bueno. los vecinos son peruanos. Bueno, Vecinos no, son no. peruanos. Después, claro, después vamos a entrar más en detalle sobre el tema de su doble nacionalidad, porque Sí. también tiene la nacionalidad peruana. Pero sobre todo hablar un poco de esto, de que, bueno, obviamente cuando uno es nombrado papa, eligen un nombre, en este caso eligió el nombre de León XIV, ¿no? Sí. Entonces, un poco, claro, la gente decía, bueno, ¿por qué León XIV? O sea, ¿de dónde viene? En este caso, bueno, tenemos que hablar un poco de quién fue, en este caso, León XIII, ¿no? Bueno, León XIII fue papa también, obviamente, en su época. Para eso nos tenemos que situar alrededor de finales del siglo XIX, muy principios del siglo XX. Ahí lo tenemos a León XIII. Fue papa entre el año 1878 a 1903. ¿Y por qué es tan redundante esta persona? ¿Por qué es tan importante incluso para la iglesia y para muchos católicos? ¿Y por qué fue una persona tan destacada en su época? Porque digamos que dentro de su papado tuvo una postura, incluso en aquella época, más, digamos, aperturista, más reformista. Buscó un poco esto de, que vos recién decías la frase muy bien, esto de integrar, ¿no? Ujú. ¿Integrar qué? Dice uno. Bueno, pleno auge de la revolución industrial en su momento, pleno auge del capitalismo, surgen diversas cuestiones sociales, problemas sociales, divisiones sociales, trabajadores, capitalistas, bueno, un montón de otras cosas. Entonces, León XIII lo que buscó en algún punto desde la iglesia como institución, desde la Santa Sede, es un poco moderar estos conflictos nacientes dentro de esa época con las distintas clases sociales, principalmente. ¿Conflictos de clases? Conflictos de clases. El otro día te dije que estabas a punto de abrazarte con Cristina, no me acuerdo con qué era, y ahora te ponemos la barbita y el pelo de Marx. Y ahora me pongo el gorrito marxista y Tremendo. empiezo, ahora hablamos de la plusvalía, un montón de otras cosas. No, pero igual es interesante lo que para donde estamos yendo para desarrollar, porque una de las cosas que se están, obviamente, ¿por qué estamos hablando de León XIII para hablar de León XIV? Porque es interesante, es importante entender de dónde viene la discusión de por qué viene ese nuevo papa a ponerse Claro. ese nombre. Claro, porque de allí parte también su cosmovisión Exactamente. acerca de cómo, la cosmovisión de León XIV, ¿no? Digo, ahora de Exactamente. cómo debe funcionar la iglesia, a qué sectores debe atender la iglesia y las distintas cuestiones sociales que hoy en día tenemos, como por ejemplo Sí. el problema de migración, el tema, bueno, que muchos hablan de las grandes desigualdades a lo largo y ancho del mundo, que podemos discutirlo o no. Digo, todo ese tipo de temas que en su momento el Papa
Papa Francisco, que en paz descanse, también intentó saldar el tema de la reforma de la iglesia, ¿no? Sobre todo una iglesia justamente un poco más abierta, me puedo poner el gorrito progre y más inclusiva, podríamos decir. Pero bueno, todas estas cuestiones. Entonces, retomando, León XIII entonces va a atender a esto, digamos, ¿no? A digamos, comprometerse un poco más con cuestiones sociales de la época y de, bueno, pleno auge de la revolución industrial, nuevas formas de organización económica, política, social, grandes cambios culturales a lo largo y ancho del mundo, sobre todo, obviamente, poniendo el foco, en este caso, en Europa. Y sobre todo atendiendo a esto, a la parte de los trabajadores, las clases más desprotegidas, podríamos decirlo, en su época, reivindicando sus derechos a un salario digno, el tema de, bueno, jornada laboral, y un montón de otras cuestiones que posteriormente lo plasmaría en una enciclopedia que recién, si podemos volver a la imagen anterior. El Rerum Novarum. Rerum Novarum, exactamente, sí. Que es una enciclopedia fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Se convertiría ¿Enciclopedia o encíclica? Perdón, encíclica. Yo me quedé me quedé, ¿viste? ¿Le pego un tiro o no le pego un tiro? No, disculpen. Encíclica, sí, me confundí. No, es que recordemos, las encíclicas son medias. muy importantes las que van dejando los papas. Es ahí donde dejan sus pensamientos, su visión para la Iglesia. Afectan a muchos de los países que tienen la fe católica como principal, o que su población se instruye por esas encíclicas, digamos, desde los escalafones más bajos a más altos de la sociedad. O sea, este Rerum Novarum en un punto termina siendo hasta como una precuela, antecesor de la doctrina social de la Iglesia. Exactamente. O sea, no es que es cualquier cosa esto. No, por eso mismo digo, es una encíclica. Ahí está. Sí. Es una encíclica fundamental. Y justamente de las más redundantes y las más importantes de la historia de la Iglesia Católica, literalmente. Donde allí va a plasmar, bueno, todas estas cuestiones sociales que él veía en su época y demás. Y estos intentos más reformistas desde su papado. Entonces, ahora trasladándonos al presente, el nuevo papa, mitad estadounidense, mitad peruano. Ahora vamos a explicar bien el por qué. Ahí tenemos una foto de su que dicen asunción. Que es similar, ¿eh? ¿Viste? Yo lo dije el otro día. Sí. Que tiene un aire. Yo dije a Juan Pablo II, salieron todos en TikTok a decir, se parece a Juan Pablo. Sí, se parece. Después Tostado, dije, pero bueno. se parece a León XIII y fíjate, bueno, sí. Pero también... Sí, por supuesto. Tiene como un aire. Sí, y bueno, recordemos ahora el nuevo Papa, León XIV, era una persona muy allegada en su momento al Papa Francisco. Muy allegado, y tenemos una foto juntos, sobre todo a su postura y a su cosmovisión acerca de la iglesia. Algunos empiezan a decir que en realidad él era su elegido. Claro. Algunos, viste, decían el secretario de Estado, Mateo, ¿cómo era? No estoy hablando de vos. No, ya sé. Pero el Supi y algunos de los otros que estaban ahí también, que también seguían como una línea medio Francisco, pero como decían que realmente este era su verdadero elegido. Te tiro un dato también. No es solo basándose en todo lo que hizo el Papa León XIII, sino que dicen algunos que eligió el nombre León porque Fray León era muy amigo de San Francisco de Asís. Entonces también ahí está marcando una tendencia de el hijo León, porque era amigo de Francisco. Mirá. Y encima porque tenemos todas estas cosas, el Francisco que viene de San Francisco de Asís y demás, y que y que tuvimos ese primer papa franciscano, que ahora tenemos el primer papa agustiniano, que los dos dieron misa ahí cerca de casa, acá, en Recoleta. En la iglesia de San Agustín, en Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2006, me parece, por ahí. Sí. Ni se imaginaba llegar a ser obispo, dijo en su momento en algún video que está circulando por ahí también este hombre. Dos papas. Y no es la película. No, bueno, incluso el Papa León XIV, ahí tenés. San Francisco y León. Sí. Exactamente. El Papa León XIV, bueno, de hecho, después, a lo largo de su vida, bueno, él pasaría alrededor de 20 años viviendo en Perú, justamente. Por eso es que adquiriría con el tiempo la nacionalidad peruana, donde hacía justamente tareas más bueno, como misionero, después, bueno, cuestiones más clericales, obviamente. Pasó mucho tiempo allí, también le sirvió mucho para conectar con, que él mismo lo dijo, con la realidad latinoamericana, ¿no? Y muchas, de vuelta, cuestiones sociales referentes a nuestra región. O la ¿no? comida, ahí estaba sirviendo un pollo con arroz que me dejó con unas ganas, te juro, me quiero matar. Sí, hacía muchas tareas comunitarias, en comedores, muchos lugares.
Y después, bueno, posteriormente también tendría grandes cargos dentro de la iglesia, dentro de la Santa Sede, por ejemplo, estaría al frente del dicasterio de los obispos, Sí. después también presidiría la Pontificia Comisión para América Latina. Pues entonces, bueno, también por esto es lo que decíamos al principio, para que la gente ahora lo entienda, de por qué decíamos esta cuestión de que es mitad estadounidense, mitad peruano, también por esta cuestión. Se lo están disputando igualmente, ¿viste? Sí, se lo están disputando, pero bueno, la realidad, para mí, yo diría, es estadounidense. O sea, yo puedo Está irme ahora. dibujado lo de Perú. Yo puedo irme ahora a vivir a Nueva Zelanda, vivir allá 20 años, hacerme la nacionalidad, lógicamente, también por una cuestión legal y demás, pero no por eso voy a dejar de ser argentino. No, la realidad es que es el primer qué sé papa yo. yanqui, fin, pero Exactamente. está muy influenciado por las cuestiones latinoamericanas, por las misiones que tuvo acá. Sí. Entonces ahí ya se la disputa, pero lo de Perú está desdibujado. Lo que importó es el saludo de Trump, el reconocimiento de todo el mundo de tenemos un papa gringo. Bueno, él saludó a Chiclayo igualmente Exactamente, cuando asumió. pero él... Y no sé, chicos, hemos tenido jugadores en la selección que han nacido en otro país, no la invocaban igual, Claro. por ejemplo. Y además, qué sé yo vivo hace 20 años en Buenos Aires y no sé. Sos un poquito porteña. Nací en La ya, Pampa, sí. me crié en Rosario, me siento más rosarina, no sé. Pampita, Rosarina, Yo porteña. creo que es el dato menor, creo que todo esto que vos te estás Sí. trayendo de información acerca de cómo es la ideología de este Exactamente, papa. porque acá Importante. lo que importa, más Es un allá de jefe de hablar Estado. exactamente, más allá de hablar de, bueno, de quién fue León XIII, obviamente, para entender un poco la parte más ideológica del nuevo papa y demás, es también saber qué vertiente va a continuar al mando de la iglesia, ¿no? Porque muchos discutían esto de, bueno, ahora con el cónclave y demás, veremos quién salga, quién sea el nuevo papa, a ver por qué ruta va a seguir Sí. la iglesia, ¿no? Si por una ruta un poco más, porque habían muchos candidatos más conservadores, otros un poco más, sí, digamos, reformistas, más aperturistas, como ya venía siendo el Papa Francisco. Y bueno, finalmente el nuevo Papa León XIV nuevamente sigue más la línea de Francisco, claramente. Sí, está como esa duda todavía, ¿viste? El otro día lo hablábamos también desde lo simbólico. El Papa León XIV llegó también con esto de, no vino tan simplón como Francisco, Claro. apareció primero con las túnicas de investidura, digamos, de la Asunción como Papa, pero después, bueno, sí, ya se maneja más sencillo como desde Juan Pablo II hasta acá, o incluso antes también, en Exactamente. varias de sus apariciones. Sí, Pero sí. lo más importante es lo que termine haciendo más que lo simbólico. Exactamente, a eso iba, ¿no? Vamos a ver ahora Sí. de acá a los años que le toque ser papa, bueno, a ver en qué cuestiones se va a apoyar, cómo reaccionar a distintos escenarios políticos, sociales, a nivel mundial, ¿no? Eso yo creo que es lo importante, lógicamente. Pero bueno, por Sí. lo pronto parecería ser que la iglesia va a continuar una vertiente institucional y política, por supuesto, porque todo es político, un poco más aperturista, más reformista, de integrar a otros sectores sociales y todas estas cuestiones, y alejarse de la postura más conservadora que podríamos decir, el último fue, no sé, Benedicto, podríamos decirlo Sí. un poco. Sí, más o menos, sí. tuvo muchas cosas. Tuvo muchas cosas, Sí. pero que digamos que fue el último más Más tradicionalista. tradicionalista. Igual fíjate que hay una tendencia, Mateo, con esto. Sí. Primero, bueno, yo no sé, tiene 5 días de papado, lo veo como medio tibio, todavía no se la jugó tanto, no sé. No, está ahí todavía. O sea, yo cuando asumió Benedicto dije, este es un... Igual hijo de-". guarda- Y no sé. Y después Francisco tenía las diferencias, pero creo que dejó la vara súper alta en cuanto al discurso, en cuanto a su oratoria, Sí. en cuanto a su postura. Y ojo, porque está ocurriendo algo que para esta época era impensado, que la Iglesia Católica está de vuelta en auge, aunque sea para ver quién es el próximo papa. O sea, había gente de otras religiones atentos al Sí. cónclave. Esto es una locura. Que sus Antes no pa- había pasado ni con Benedicto, ni con Francisco, ni con Juan Pablo II. Obvio, esto que vos, bueno, que muy bien mencionás, esto de que Francisco capaz era como más jugado, ¿no? Por así decirlo, Sí. si bien, obviamente, como decís, no lleva nada en el papado de León XIV, todavía falta mucho por ver, pero guarda que mucha gente cercana a él, incluso tanto en Twitter o en muchos medios y portales lo decían, es una persona que tiende a ser... Quizás eso sí, a diferencia de Francisco, mucho más moderado, ¿eh? O sea, de vuelta, sigue la misma corriente, el mismo lineamiento, por decirlo de una manera, del Papa Francisco, sí, pero tiende a ser un poco más, de jugar un poco más al centro, por decirlo de alguna Claro. manera, ¿no? Ok. O sea, capaz no es de vuelta de una vertiente tan conservadora como habían otros, pero
a diferencia de Francisco, capaz no es tan tajante. No lo vamos a ver, como dijo Francisco en una entrevista. Me acuerdo que yo me sorprendí cuando le está hablando a unos jóvenes españoles, si mal no recuerdo, que le dicen, acá, por la Santa Sede, acá roban todos, así que ustedes no tengan problemas. Cosas que nadie se animaba a decir. Bueno, yo no me lo imagino, de repente, a León XIV diciendo eso con discursos así tan tajantes, obviamente, pero bueno. No tiene el gen argento que tenía Francisco. Obviamente. Habrá estado mucho tiempo en Latinoamérica, pero el paso por la clave hubiese sido que pasara por Argentina. Claro. Argentina, bueno, algo en común común de todo este programa es que hablamos de que la Argentina te transforma, te tira para todos lados. Perdón, ahora que el nuevo Papa es, mitad estadounidense, mitad peruano, como quiera decirlo, ahora sí quedaría bien que en todo caso, si un presidente o presidenta en su momento argentino lo va a visitar y demás, por una cuestión de protocolo y demás, ahí sí le puede llevar mate, dulce de leche, porque ahí sí no vas a ver capaz qué es, ¿no? A diferencia de Francisco, que no le vas a hacer un tutorial boludo de decirlo, esto es un mate. El tipo está en toda la foto, hasta tomaba mate mientras iba en el Papa móvil y la otra, esto es un mate. Claro, para la gente que no sabe, haciendo mención a cuando el Papa Francisco en su momento asumió el papado, Cristina Fernández de Kirchner, que lo fue a visitar, haciéndose la amable, obviamente, gentil, cuando en realidad se odiaban. La odiaba, después se colgó de la sotana. No tuvo mejor idea que llevarle un pote de dulce de leche, alfajores, todas cosas de acá, como si el tipo no conociera, ¿me entendés lo que era? No, pero aparte se lo decía. Esto es un mate, le decía. Y esto es una bombilla. Claro, y el Papa lo miraba como diciendo, sos estúpida. Obviamente no lo iba a decir, pero lo pensó. Mira, ¿se acuerdan? En ese momento había mucho como de esto de, le da una audiencia de 2 horas a esta hija de puta y no sé qué y no sé cuánto. Sí. Pero yo creo que el Papa, hizo algo, lo hemos hablado en su momento varias veces también. El Papa hizo con Cristina, como con muchas de los peores personajes de la historia de la humanidad, como es Cristina Kirchner, lo que tiene que hacer una figura de fe como él, que es escuchar. Pero con Macri no hizo eso, digámoslo. No, porque si vos pones la otra mejilla, perdonás, si sos cristiano y estás 2 horas con esto, que debe ser nefasto. Para mí que es un tema de fútbol. Nefasto, sí, no importa. Para mí me parece, hay que estar 2 horas con Cristina. La viuda negra. O sea, todo bien, una oradora divina, para mí es la mejor oradora que conozco, pero hay que estar 2 horas con Cristina. Ahora, a Macri era como, ya se va, ahí le decía, ¿ves? Esto es un mate, esto es una bombilla, y el tipo ahí se habrá tenido que ir a confesar, porque habrá hecho pecado de pensamiento, habrá dicho esto que me está diciendo es una estupidez. Pero bueno, para ir cerrando, creo que hay algo que me parece muy interesante de este nuevo Papa y de esto de que decíamos de que está todavía medio tibiongo, quizás el Macri del Vaticano, podríamos decir, quizás, no sé. No sé. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Pero lo que digo es lo siguiente. La primera especulación, y por eso también hablábamos de esta historia de León XIII y el Rerum Novarum y de muchos de los escritos de él, y jodíamos con lo del marxismo, pero ojo, León XIII era un abierto expositor en contra del marxismo, del socialismo, así como también un exponente de una línea de la justicia social. Lo que pasa es que hay algunos que sienten que eso se contradice y se olvidan de que existe el peronismo y se olvidan de que el peronismo sintetiza ideas un poquito más de derecha y un poquito más de izquierda. Lo único que falta, ya veo ahora a los kirchneristas, los peronistas diciendo, claro, León XIV por León XIII, claro, León XIII peronista. Claro. Pero ¿tenés alguna duda? Son capaces. Yo estoy esperando. Obvio que sí. Yo creo. Ay, bueno, lo voy a decir. Decilo, dale. El domingo me voy a confesar a la iglesia, pues yo voy a misa, todo. Pero bueno, padre, confieso públicamente que todavía no saben qué postura tomar porque no agarraron un libro, no leyeron. Cuando lean, cuando lean se van a dar cuenta, tranqui, ¿no? Fue tranqui. Se van a dar cuenta, porque viste, todavía no saben si están a favor o en contra, pero porque no tienen información y eso implica leer. Bueno, nada, he dicho. Bueno, chicos, hasta acá el programa de hoy. Leo uno de los últimos mensajes que mandaron. ¿Por qué es tan caro todo acá? La ropa, los zapatos en Miami. Compras mejor calidad. En Miami compras mejor calidad a menos de la mitad de precio. Bueno, pará. Eso... Adelanto, ya se lo tiré a nuestro querido Lobito del Merval. Lo vamos a estar tocando en próximos. Y los aéreos. Próximas ¿Por secciones. qué nos cuesta tanto pagar un avión cuando en Europa te sale 30, 35 lucas cruzar a cualquier país y acá para ir a Salta tenés que pagar 100 lucas? ¿Puedo aclarar algo del tema económico? Tirá, que pensé que capaz lo iba a decir Franco, pero... El hombre orquesta. Que viste que esto dicen, no, che, que está todo más caro tomarte un café, por ejemplo. En Buenos Aires, que en París está todo más caro. También hay que decir una cosa. Hace poco se hizo el famoso índice Big Mac.
Viste que Sí. es un valor de Sí. referencia a nivel mundial y es verdad, el Big Mac argentino es de los más caros Sí. de todo. Pero ahora cuando lo analizaban y lo miraban el precio a través de la cantidad de impuestos que tiene, el Big Mac argentino tiene 50% del precio es impuesto. No, Ujú. sí. Es En una comparación a locura. otros países es el Big Mac que más cantidad de impuestos tiene en su Sí. precio final. Entonces Es una eso es locura. otro de los debates que también de que se van a venir ahora, que ojalá que el gobierno empiece a bajar impuestos, sobre todo sobre los productos, sobre el consumo y demás, para que ahí sí veamos cómo los precios bajan verdaderamente y obviamente en nuestro nivel adquisitivo va a impactar de manera favorable. Pero ¿qué te pasa, Mijael? Chapó, hoy te chapó. digo. Ahí lo tenés. No, Era increíble. Maravilloso. Una velocidad Pero es tremendo. no, pedís una cosa que impecable. Ojo que Toma. no lo vengan a buscar de los canales grandes. O sea, No. nosotros queremos que crezcas, pero no Pará, así. estuvimos a punto, encima te queremos estuvimos acá. a puntito de meter la imagen del Sindor gigante cuando De la estábamos con caja Gaby, vengadora. pero no se pudo por cuestiones técnicas, pero o sea, hasta ese nivel de afilados estamos. No, es on Así que, fire. Pero bueno, gracias. Datazo esto, Sí. y me parece que es importante. Yo confío para esta persona que piensa lo mismo que todos, que se va a empezar a regular, porque no se puede pagar más caro acá. En la misma marca, o sea, Sí. voy a poner un ejemplo, Zara. Vas a Zara acá y una camisa te sale el triple que si la pagás, no sé, en Y Madrid, encima en son de Francia, no sé, Avellaneda, o sea. la mayoría. Sí, La no, redondean. o lo mismo, Más de ensalada. exactamente lo Sí. mismo, exactamente lo mismo, te sale 3 o 4 veces más acá, es una locura. Una Y yo locura. siempre digo, ¿qué onda los shoppings? Esos valores me parecen terroríficos para mí. Tal cual. Y están lavando algo, no me jodas, no Sí, puede ser. ¿cómo si no van a lavar? No puede ser, me la banco lo que digo, ¿eh? Bueno, nos tranqui vemos. el martes 13. Nos vemos más pronto que tarde. Un saludo enorme para toda la audiencia. Suscríbanse a todos los canales @sijuro.oc en Instagram y TikTok, en YouTube @sijuroarg de Argentina, en Twitter @sijurooc sin punto guión ni nada. Y después en vivo en absolutamente todas las redes sociales, inclusive en YouTube. Así que si no te suscribiste, hacelo, dale me gusta a este video y acompáñanos para más Si Juro los martes y los jueves ¿Jueves y todos quién los viene? días. No sabemos. Vamos a descubrirlo. Sorpresas. Estén O no lo atentos a las sabremos. redes para poder conectarse y saber quién va a ser el invitado sorpresa de esta semana. Nos vemos. Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto.